¿Qué tal, dibúgrafos? Bienvenidos una vez más a este canal y a un vídeo nuevo. Pues miren, hoy les traigo cómo mezclar los lápices de colores, porque estoy haciendo un proyecto personal. Es un trabajo que he realizado yo con varias fotografías y me he creado más o menos inspirada en un artista que ya os comenté en un vídeo anterior, que si no has visto el vídeo donde muestro un poquito su trabajo, lo tienes aquí mismo lo tienes. Y bueno, inspirado un poquito en este artista que hace un mundo mágico a través de la inmigración de los animales, pues yo he recreado un poco más realista, pero con tonos diferentes, para hacerme de verdad lucirme y trabajar lo que me gusta a mí, el color, pues una historia, el mundo de otros. Así que para hablar un poquito de por qué el título, de por qué el dibujo, de por qué este proyecto, mañana tenemos cita a las 10 de la noche, hora de España. Eso empezando por ahí. Y hoy les traigo cómo mezclar los lápices de colores, porque estamos dibujando el búho. El búho tiene un montón de colores, mezclas, un montón. No puedo explicarlos porque me tienen que ver. Tiene un montón de tonalidades encima que todas ellas integradas pues hacen este resultado que estás viendo aquí. Y el proyecto completo del dibujo en sí es este que os voy a mostrar ahora. Así que mira para acá. Este dibujo, que como ves tiene bastante detalle, sobre todo el tema de las escamas del cocodrilo, bueno, en este caso el caimán, pues tiene bastantes escamas, un trabajo que va a costar. Y quiero hacerlo detalladamente, quiero disfrutarlo, os voy a compartir partes del proceso para que vean más o menos cómo hacer las texturas, cómo yo lo voy enfrentando, y espero que os guste un montón. Nada, no os doy más charla, los dejo con este mini tutorial de cómo mezclar los lápices de colores, ya no tan solo entre sí con una sola marca, sino van introduciéndose varias, cada una en su momento, y espero que os guste mucho, porque he escuchado comentarios por ahí de acerca de los lápices acuarelables y tengo que hacer algo bien grande referente a ello, porque nada que ver. Así que nada, no les doy más cháchara y los dejo con el juego de otros. Un beso grande, si os quiero un montón. Chao, 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 chao. Bueno, lo primero es que empezamos siempre por los ojos, nada, no hay mucho misterio. Mirando la intensidad del color, vamos a aflojar un poquito el boceto, porque hay áreas muy claritas que después van fundidas con el cielo. Color de base, un gris muy clarito. Para las partes blancas voy mezclando. Lo bueno se viene ahora. Capa principal de muchas áreas es el amarillo naranja. Marco los dos ojitos. Voy mirando siempre el tono que veo inferior a todos. Voy subiendo en este rojo un poquito de intensidad, mirando siempre la imagen de referencia constantemente, aquellos tonos que vemos implicados. Y tono tras tono ir mezclando violetas, rojos, amarillos. En muchas áreas son importantísimos. Como veis, vamos poco a poco utilizando cada uno de esta forma, amarillos sobre todo. Luego la capa principal de las áreas más claras son el azul, un azul pues muy clarito, un celeste, vamos, tal cual el cielo que vamos a trabajar, porque es el reflejo que hemos intentado lograr en el rostro del búho. Amarillo que se va integrando poquito a poco. Otro azul un poco más intenso para otras áreas. Mirando ahí, que no nos falte detalle ninguno. Ya me voy marcando el rostro un poquito. Vuelvo a repasar, las veces que sean necesarias repasaré la capa base de azul, lila, azul más oscuro, para las plumitas de acá. No, el detalle principal de este dibujo no está específicamente en este búho, pero sí que visualmente, pues entre el posado que tiene y los tonos que también están en él, pues es importante que nos quede muy detallado y con los contrastes y los colores súper saturados, porque así lo creé y vamos a intentar mantenerlo. Lilas por acá, mezclo con más grisecito, el blanco que funda un poquito con el resto de las capas, repaso aflojando un poquillo más este tono azul, y yo creo que así vamos completando lo que es el rostro del búho. Con el bisturí de arte resaltamos como áreas más claras, como veis, y ya de esta manera
empezamos a dar el amarillo como capa base. Seguimos aflojando poquito a poco el boceto para no perderlo. Azul, celeste igual, que va a salir un poquillo en esta zona. Amarillos, naranjas, rojos, violetas son importantes en este trabajo. Estoy utilizando de los Luminance, pues el naranja, que es mucho más intenso para mí que el de los policromos, a pesar de que áreas muy pequeñitas, pues los policromos son importantísimos. ¿Veis? Verde oliva, un poquito para estas áreas. ¿Veis que son detallitos de mucha mezcla, pequeñito, de tonos que van integrándose poquito a poco? Aquí los detalles de las plumitas, estos puntos que tiene acá, que también lo vamos a hacer. Es muy importante que cada espacio, cada pedacito, porque fíjense que no estoy dibujando áreas muy extensas, sino que voy muy poquito a poco, mezclando cada uno de los tonos de esta manera, integrando a veces colores, fusionando para llegar al tono deseado, al tono que tiene la imagen de referencia. Sellamos un poquito más con este amarillo naranja. Este amarillo bien intenso le voy a dar como capa en algunos sitios, sobre todo en esta área de acá donde veo los naranjas y los amarillos debajo. Vamos aquí al ala. Me voy borrando las partes que yo veo que puede marcarse mucho más el grafito del boceto. Azul de nuevo. Es la primera capa que detecto, pues es la primera capa que doy. No la saturo de golpe, ya pasaré varias veces con ella, pero ya me voy marcando estas áreas y me voy fundiendo esta parte de acá que es más oscura, que tiene más lila que este azul, pero ya me voy diciendo por aquí hay otro tono que va a entrar. Me defino el área del ala, las partes que tienen más amarillitas. Como veis, voy poquito a poco por zonas. Amarillo intenso, amarillo naranja, un poquito más intenso ya por acá. ¿Veis? Vamos aquí descargando este tono. Lila, que hay un poco en algunas áreas, en algunas, en no todas. Así que voy dando. Esta parte de aquí sí que tiene bastante. Y entonces se lo voy a poner. ¿Veis? Esta mancha de acá, que tiene el ala. Tenemos que respetar cada trazo del ala, porque si no, no se vería todo lo real que yo quiero que se vea. A pesar de que tiene tonos que evidentemente no serán los tonos de un búho, porque es la gracia del dibujo, pero sí que se vea pues lo más real posible, que creamos realmente que esta ave tiene esta tonalidad. Voy con los rojos intensos, mezclando por encima del amarillo naranja, del amarillo que hemos aplicado, del lila inclusive fusionando un poquito más, verde tierra. Así vamos con cada uno de los tonos. Este lápiz que apliqué, rojo intenso, es un Motion. Es un Motion que sí que es bastante naranja y como ven me van a dar es que es principal, es que sin ese Motion, que es un lápiz acuarelable, no hubiese alcanzado yo el tono deseado en esta área. De ahí a la importancia de que voy a hacer solamente un tutorial explicando cómo yo integro los lápices acuarelables en cada uno de mis proyectos, qué papel juega cada uno y que sí, no hace falta echar agua y que salga el tono pues con efecto de acuarela. Vamos aquí igual con el azul, repitiendo capas, integrando, descargando un poquito más de algunos tonos, buscando intensidad, más lila, sobre todo en algunos pedacitos. Por aquí más naranja todavía para levantar, más azulito. ¿Ves? Los detalles son muy pequeñitos, los tonos están cada uno pues no son muy generales, entonces que hay que ir por área y viendo cuál de estos y en qué momento pues está cada uno. Aquí vamos haciendo detallitos en el ala. Ya la tenemos casi completa con el bolígrafo de gel, los puntos blancos del plumaje que ya lo hemos sacado. Y volvemos a lo mismo. Azul, muy tenue, en esta punta de acá, que también va integrado con naranja. Entonces esta parte de aquí tiene un degradado entre varios tonos que quiero que veáis, porque lo disfruté muchísimo, a pesar de que es una alita muy minúscula, pero fíjense que tiene ya amarillo, verde, un verde azulado. Ahora voy marcando las zonas más oscuras, vamos con el rojo.
Es un rojo medio marroncito por aquí, más azulito. Acá se pone oscuro, pero el tono está debajo, así que yo lo respeto. Naranjas, amarillos, azules, todos, cada uno de ellos. Y yo intentando pues alcanzar el tono que tiene la imagen de referencia. Vamos acá. Todavía me falta ponerle aquí un poquito más de rojo, que ya veréis. Fíjense que puse Ibori, que es más clarito en la punta, y ahora voy con amarillos, naranjas igual, de la misma manera en cada una de estas plumas que están por acá. Con el negro ya me voy definiendo para no perder más o menos cada coloración que tiene esta área. Azul en la punta, naranja en algunas, no del todo, porque el amarillo sigue estando presente y yo lo estoy respetando. Vuelvo con rojos, intensifico y ya me marco esta zona de acá. ¿Veis? Un poquito más de rojo en algunas partes, incluso intentando dar volumen en algunas de las plumas. Azul, me defino un poquito más para acá para no perderme. Y vuelvo a hacer lo mismo en esta área de aquí. Amarillos, naranjas, rojos, un poquito de sombra. Y vamos haciendo, ¿veis? Detallitos de esta área. Realmente es un trabajo que de momento estoy disfrutando mucho. Espero hacerlo también con el caimán cuando llegue su momento. Volvemos a poner azules en algunas áreas, otras no tienen tanto. Sobre todo esta parte de aquí abajo tiene una colita de azul pues bastante fuerte y yo se la voy a poner. Amarillo naranja igual de capa secundaria, que se integre un poquito más. Y el resto del proyecto, recuerden que mañana estaremos a las 10 de la noche hora de España hablándoles un poquito de por qué el proyecto y comenzando ya a dibujar el cocodrilo, que tendrá tutoriales por separado aquí en el canal, más que nada para que les queden las texturas, las mezclas de tonos, cómo mezclar los lápices de colores. Para mí es muy importante. Un poco más de rojo, ¿veis? En esta parte de aquí. Aquí naranja. Este naranja es muy intenso, lo recomiendo, del Luminance, aunque el del Dergo en Light Fast también es increíble. Venga, oscuridad. Me marco un poco más. Los detalles son importantes. Chicos, tenemos cita mañana a 10 de la noche. Espero que este ejercicio, tutorial, como lo queráis llamar, les haya servido. Un abrazo enorme. Recuerden que para los miembros del canal tienen clases explicadas cada miércoles a las 10 de la noche, hora de España. Un abrazo grande. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao.